propósito del tema de hoy, les preguntamos a nuestros televidentes, en medio de la crisis fronteriza, el defensor del pueblo venezolano asegura que Colombia debería indemnizar a Venezuela, según él, por los problemas ocasionados a su país. ¿Cuál es su opinión? Los invitamos a participar en las cuentas de nuestro equipo periodístico, cuentas de Twitter. Y mientras tanto, desde el Puente Internacional Simón Bolívar, hacemos contacto a esta hora con nuestro enviado especial y a la vez subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán. Jefferson, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Yamid, para ti y para todos nuestros televidentes del programa La Noche, NTN 24. La Noche está en esa frontera herida, haciendo una cobertura especial, una cobertura que yo la he denominado humanitaria, para que todos nuestros televidentes, no solamente en Colombia y en Venezuela, sino en el resto del continente americano, logren entender realmente de qué estamos hablando cuando hablamos de una crisis humanitaria. Cuando la Organización de Naciones Unidas asegura que aquí en esta zona fronteriza hay una crisis humanitaria. Las cifras indican, según Naciones Unidas, que 1.500 personas diariamente están cruzando la frontera. Todas ellas, según la ONU, son desplazados forzosos, dejan aparentemente voluntariamente Venezuela, pero lo hacen como consecuencia de las amenazas que están sufriendo en territorio venezolano. La ONU también asegura que efectivamente hay cerca de 1.100, 1.097 deportados, pero al mismo tiempo dice que la suma alcanza un total de 12.000 deportados, 12.000 personas que han salido de territorio venezolano en las últimas semanas. Esto, según la Organización de Naciones Unidas, hace que esta situación sea catalogada como una crisis humanitaria, Yamid. Por esas razones que hoy hemos querido originar una gran parte de este programa La Noche desde el lugar a donde están llegando estas personas que de alguna forma fueron expulsadas de Venezuela y de alguna forma han dejado todo el fruto de su trabajo, lo que trabajaron durante los últimos 20, 30, 40 años, sus electrodomésticos, sus casas, sus enseres, todo el producto de su trabajo se quedó del otro lado, se quedó allá en Venezuela y prefieren estar aquí en Colombia precisamente viviendo, quizás no con todos los recursos que tenían allá, pero por lo menos teniendo tranquilidad aquí en Colombia. Así es que vamos a hacer un retrato de esa crisis humanitaria, la vamos a hacer en la voz de los protagonistas de la noticia, como siempre hacemos en el programa La Noche. Voy a comenzar a hablar con algunas de las personas que llegan a este lugar. Quiero mostrarles antes el sitio exacto donde me encuentro. Este es el lugar que Migración Colombia ha habilitado para que cada una de las personas logre censarse, logre entregar sus datos y de esa manera puedan registrarse para acceder a un albergue. Esto quiere decir que todas estas personas que ustedes están viendo no van a pasar la noche en la calle hoy. Estos niños que ustedes ven saltando al frente de las cámaras hoy tendrán un lugar donde dormir, pero será un albergue provisional porque el gobierno colombiano, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, ha dicho que otorgará subsidios de arrendamiento para todas estas personas, por lo menos para que tengan cómo enfrentar esta crisis que están viviendo desde hace más de una semana. Ustedes pueden ver que la mayoría de ellos son niños. Otros son familias que se encuentran divididas. Hay muchos casos donde nos hemos encontrado mamás con sus hijos, pero sus padres se quedaron del lado venezolano porque no pudieron salir de allí ante la amenaza que representa para ellos la Guardia Nacional, o por lo menos una parte de los integrantes de la Guardia Nacional. Uno de los retratos de esta crisis es una colombo-venezolana que llegó hace pocos días aquí a territorio colombiano. Ella vivía en ese barrio denominada La Pequeña Táchira, ¿no? Un barrio que para otros era denominado como La Invasión, aquel barrio que ustedes vieron en esas imágenes y que fue destruido por parte de integrantes de la Fuerza Armada Bolivariana. Voy a hablar con ella para que nos cuente exactamente qué fue lo que vivió en esos días. Muy buenas noches, te escuchan en todo el continente americano. Muy buenas noches, mi nombre es Marbeli Yane Alvarado, soy colombo-venezolana. Me vine de allá porque la situación allá está muy dura, muy crítica, ¿me entiende? O sea, el presidente Maduro dice que allá hay de todo, que todo esto es mentira y es verdad porque yo lo viví. A mi esposo lo agarraron, lo golpearon. Es justo eso, que la guardia venezolana diga eso, haga eso, lo que está diciendo de que no, que en Venezuela ya los colombianos están bien. Es justo que lo traten como si fueran unos animales, porque eso es indignante. Yo soy venezolana y de verdad me da mucho dolor ver
cómo sacan a nuestros hermanos colombianos de allá como si fueran paramilitares. No, eso no es justo. Y el presidente quiere tapar el sol con un dedo diciendo que hay casas y toda esa cuestión, y cuando no es verdad. En ese momento hay algo que me parece sorprendente lo que nos estás contando, y es la forma como logra esta familia regresar a Colombia. ¿Ustedes cómo logran nuevamente estar acá? Pues por trochas, prácticamente, pasar por un río. ¿Qué es una trocha? De pronto nuestros televidentes no entienden. Trocha es por donde pasan la gente así de noche, caminos exacto, caminos así que claro, que no es autorizado y toda esa cuestión. ¿Y en ese lugar hay guardia venezolana? Sí, exacto, hay guardia venezolana que quiere abusar de las pobres mujeres que ven solas con los niños, y eso no es justo. No entiendo esa parte, ¿cómo así que quieren abusar de la guardia? Abusan de la gente, los guardias abusan de la gente. A mí me pasó un caso igual, que un guardia me quería agarrar y quería abusar de mí, pero yo soy astuta, agarré una piedra y se la estrellé al guardia venezolano para poder cruzar el río, con mi hija que tiene tan solo 3 años. ¿Tú ibas con tus 2 hijas? Exactamente. ¿Y ellas presenciaron el momento en el que ellos intentaron abusar de su madre? Exacto, sí. Sí, y aquí está la muestra de mi esposo, como vuelvo y lo digo, que a mi esposo lo trataron como si fuera un delincuente, mientras él no, él es un hombre trabajador. Trabajamos en una finca donde sembrábamos hortalizas, y como es precisamente de que lleguen y lo agarren a él y lo agredan a él. Eso no es justo, eso es indignante. ¿Usted ya puso en conocimiento de alguna autoridad acá en Colombia esta denuncia de ese supuesto abuso sexual del cual usted iba a ser víctima por lo menos amenaza? No. Hasta hoy vine acá para que pudieran registrar a mis hijas, porque yo no quiero volver a ese país corrupto como lo está haciendo Maduro. Y yo solamente le dejo eso en manos de Dios, que hay un Dios que para abajo mira. Voy a hablar rápidamente con su esposo, que también hace parte de esta crisis humanitaria. Hemos escogido solo algunos casos porque, Yamid, hay mucha gente que quiere hablar con nosotros, todos quieren desahogarse, todos quieren contar su historia porque todos se sienten atropellados. ¿Cuál es su nombre? Giovanni Flores. Señor Giovanni Flores, una de las preguntas que muchos colombianos hacen en este momento es cómo están viviendo el resto de los colombianos al otro lado de la frontera. Pues imagínense, nomás a la vista está. Porque está uno tranquilamente por ahí trabajando, de un momento a otro le llega a uno la guardia, le llega el ejército, lo sorprende de un momento a otro y uno sin deber nada. Llegan, lo agarran, lo maltratan, lo tratan a uno mal. Lo único que ellos saben decir es que no, que uno es un paramilitar. Mientras uno está trabajando tranquilamente. ¿Usted a qué se dedicaba? Pues yo siempre he trabajado en la agricultura. Y pues yo soy una persona que pues, estaba trabajando y me vine a, como se dice, darle unas vacaciones a mi familia. Y entonces llego y me encuentro con esto ahí en San Antonio. Pues bueno, ojalá puedan superar ese momento de crisis que están viviendo. Yo de corazón les agradezco que nos estén acompañando en el programa La Noche de NTN 24, que transmite también para el canal RCN de Colombia, porque una cosa son las cifras y otra cosa muy diferente es que los colombianos conozcan el rostro y el relato de estas familias que en últimas son las que vienen a contarle al gobierno colombiano qué fue lo que le sucedió. Lo hemos querido transmitir para la televisión porque ellos lo han querido así. Ella ha denunciado haber sido aparentemente víctima de una amenaza de abuso sexual porque no se concretó finalmente, gracias a Dios, ella se defendió, lo ha dicho, pero de todas maneras el hecho corrobora estas denuncias que han venido haciendo las autoridades colombianas, lo ha dicho la Fiscalía General, lo está investigando, lo ha hecho también la Procuraduría General y también lo ha dicho la Defensoría del Pueblo, que han venido recibiendo este tipo de denuncias que ustedes están escuchando en el programa La Noche. Yamid, antes de volver nuevamente a estudio con ustedes, en este momento voy a hablar con una de las personas que ha estado al frente de esta crisis humanitaria, que ha estado acompañando a los niños que ustedes están viendo alrededor mío, ha estado entregándoles la atención necesaria para que a estos niños no les falte nada. Sin embargo, esa acción en algunos casos es limitada porque la misma realidad desborda el interés que tiene el gobierno nacional por atender esta crisis. Ella es Cristina Plazas, es la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Doctora Cristina, ¿cómo ve esta situación? Mire el lugar donde me encuentro, hay niños por todo lado. Muy buenas noches, Jefferson. La verdad es que es muy triste la realidad que se vive acá en Cúcuta. La vulneración que los niños, niñas han sentido ha sido enorme. Es una vulneración inhumana, una vulneración cruel, infame de los derechos de nuestros niños y niñas.
en ese momento el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha estado al tanto de la situación que enfrentan estos niños en los albergues, porque pues bueno, acá es bastante difícil, pero en los albergues estamos hablando de que pueden estar en un mismo lugar hasta 2.000 personas. Nosotros estamos haciendo seguimiento a todos los albergues, tenemos más de 10 unidades móviles, tenemos más de 50 personas del instituto que están en todos los albergues y estamos asegurándonos que la atención de los niños y niñas sea perfecta. Gracias a Dios, cuando nos acercamos a los albergues, los mismos papás y las mamás dicen que se han sentido bien atendidos en medio de esta crisis humanitaria y de esta crueldad que están viviendo nuestras familias, además que no son solamente familias colombianas, Jefferson, sino familias venezolanas también, porque tenemos muchos niños y niñas venezolanas también que han sufrido de esta vulneración burda de derechos. Doctora Cristina Plaza, no le quiero quitar más tiempo porque usted tiene que ir a seguir trabajando y a visitar esos albergues que ha estado visitando en los últimos días. Su condición de mujer, ¿qué es lo que más le duele cuando usted ve esta tragedia? Ver a niños de 15 días de nacido que hayan sido expulsados, que estén en un albergue, les estamos prestando toda la atención diferencial que requieren tanto estos niños como las madres que están embarazadas, pero sí es una triste realidad ver lo que están sufriendo. Ayer se me acercaba una niña de 12 años y me decía llorando, mire, mi papá es un buen hombre, mi papá es un hombre honesto, solo ha trabajado, no entiendo por qué nos están haciendo esto, por qué me quitaron mis juguetes, yo no he hecho nada malo, yo no soy mala, ayúdeme. Y esto fue un relato que yo creo que me va a quedar en el corazón de por vida y que ojalá todas las personas que nos estén viendo sepan la realidad que están viviendo nuestros compatriotas y también muchos niños y niñas venezolanos. Doctora Cristina Plaza, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no le quito más tiempo, continúe ese recorrido que usted está haciendo por este lugar y ojalá podamos ayudar a todos estos niños porque ya pronto va a caer la noche y muchos de ellos llevan hasta 12 horas acá esperando. Claro que sí, Jefferson, seguiremos atendiendo a los niños y hemos hecho un esfuerzo enorme y esperemos que todos estos niños estén en nuestros centros de desarrollo infantil. En menos de 2 semanas vamos a tener la cobertura de todos los niños que se encuentran en los albergues. Muchas gracias, doctora Cristina Plazas. Nosotros vamos a continuar, Yamit, con esa transmisión. Quiero mostrarles un informe que hemos realizado en el programa La Noche a propósito de otro sector que es muy vulnerable, que son las personas de la tercera edad. Acá hay niños, hay mujeres, hay papás completamente también solos, pero nos ha llamado la atención encontrar ancianas también que fueron expulsadas de territorio venezolano. Una de ellas es la señora María, quien la encontramos precisamente en este lugar, esperando su oportunidad para acceder a un albergue. Y por el otro lado, la señora Rosalba, quien llegó en un estado lamentable de salud luego de haber pasado la frontera entre Venezuela y Colombia. Vean ustedes esta sentida crónica que hemos preparado desde este punto fronterizo, la línea que divide a Colombia y a Venezuela. Al ver tantos compatriotas maltratados y devueltos a la fuerza desde territorio venezolano, muchos colombianos ya ni siquiera esperan a que los deporten. Sin pensar en lo que les depare el futuro, prefieren tomar lo poco que pueden y retornar al país que los vio nacer. Como decían que nos tocaba que venirnos, pues, yo le dije a ella que nos viniéramos, porque que nos viniéramos así antes que llegaran a estropearlo a uno, que los estropean, sacan la gente, no les dejan traer nada. Este es el caso de María Celis, quien a pesar de su avanzada edad decidió cruzar la frontera y con dolor ver cómo dejaba atrás lo que antes era su tierra prometida. Tengo una niña especial y con ella y una nieta que está embarazada, que yo les dije, llegan aquí y lo estropean a uno y no le dejan llevar nada, así nos vamos, más que ya llevamos la ropa, más que sea la mera ropa, y ya se quedó el resto. Hacia la medianoche, esta abuela de 77 años estaba a la intemperie, en la frontera, del lado colombiano, aguardando por un plato de comida y un techo donde dormir. Casos como el de la señora María se repiten. Rosalba Ríos tiene 88 años, fue trasladada a Colombia desde el estado Barinas en ambulancia. Porque la situación está muy difícil y pues eso fue lo que él dijo. Los que no tienen indocumentados, pues mejor que salgan. Entonces, dejamos todo eso, sí, solo dejemos las maleticas con la ropita. Sus familiares fueron deportados y ella, junto a su nieta, regresó a buscarlos. Pues en este momento ya la miraron el médico y está estable. Lo que necesito ahorita es saber dónde quedaron mis familiares, porque los llevaron a un albergue y yo allá no pude saber dónde los mandaron. Entonces en esta hora estoy buscando dónde están y ellos me están ayudando a buscarlos. Ya iba para allá para ver si me dan información.
Aunque no puede moverse, doña Rosalba se aferra a un diario con las noticias del drama que ella y miles de colombianos padecen, en el que según cifras de la ONU son más de 10.000 colombianos que han regresado de forma voluntaria a su país por miedo a represalias, mientras que son más de 1.100 los que han sido deportados. En términos de personas albergadas, el número que ha sido mencionado en una sesión previa es de 2.300 más o menos personas en albergues actualmente, en los 11 albergues identificados. En medio de este drama que desde hace 13 días viven miles de colombianos que angustiados han regresado a su país, también emergen los héroes, o en este caso las heroínas. La Cabo Pérez, del Cuerpo de Bomberos de la población de Villa del Rosario en el departamento norte de Santander, trabaja incansablemente a cargo de una ambulancia para socorrer a sus compatriotas que llegan a Colombia en total incertidumbre. Yo todos los días hago el recorrido y paso al hospital para ver si hay alguien para traer a los albergues. Junto con mis compañeros estamos pendientes de eso. Llevamos los pacientes de un albergue a otro o del hospital a otro albergue. Volvemos al puente internacional Simón Bolívar con nuestro subdirector y enviado especial Jefferson Beltrán. Jefferson, después de escuchar el relato de esta familia, la familia de Marbel y Janet Alvarado, su esposo, sus hijos, y de escuchar también la relatoría de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tengo como una conclusión, y es que de alguna manera buena parte de esta gente que se vino de Venezuela, en realidad lo que está tratando es de salvar la unidad familiar de familias que están compuestas por un papá colombiano y una mamá venezolana o al revés, y de unos hijos probablemente venezolanos y colombianos. Yamit, mejor no lo pudiste explicar. Ese es un caso muy repetitivo, es el de la esposa venezolana, el papá colombiano y los hijos colombo-venezolanos. Ellos prácticamente se vienen por dos cosas. La primera, porque muchos aseguran que no encuentran víveres, que las condiciones de alimentación son muy difíciles y más cuando se cierra la frontera. Muchos aseguran que en los pasos fronterizos prácticamente se les hace muchísimo más difícil acceder a los alimentos básicos de la canasta familiar. Y la segunda razón, como ella lo decía, es prácticamente por esa amenaza. De pronto nuestros televidentes no comprenden en toda su magnitud ese fenómeno porque quizás la mayoría de las veces se hablan de cifras, pero muy pocas veces se tiene la oportunidad de conocer en toda su extensión este tipo de relatos. Pero ellos aseguran, Yamit, que en muchos casos son perseguidos por la fuerza pública por su condición de colombianos. Pero ¿sabe son qué me sorprendió? Muy fuertes y sus pertenencias les son quitados. ¿Sabe qué me sorprendió? La indignación Yamit. de esta señora frente a la negación del gobierno vecino sobre el tema de los abusos sexuales, porque yo le escuché al presidente Maduro el fin de semana decir que allí en la frontera había una base paramilitar y que había incluso esclavitud sexual. Lo que pasa es que aparentemente se olvidó decir de dónde venía la esclavitud sexual o el abuso sexual. Claro, Yamit, dése cuenta que este primer testimonio que tuvimos es una mujer que está denunciando precisamente ese abuso sexual. Lo que ellos también se preguntan hoy, Yamit, es, señor, muchos de hecho me han dicho que mostremos estas imágenes al continente porque si estos son los paramilitares, si estos son los criminales de los que habla el presidente Nicolás Maduro, pues imagínense qué tipo de acusaciones está haciendo contra unas familias que, como ustedes las pueden ver, son familias de agricultores, son trabajadores. Muchos de ellos nos han dicho que efectivamente sí puede haber inseguridad, pero que definitivamente no entienden por qué la persecución fue contra ellos, que son inocentes. Jefferson, y a propósito de esta crisis humanitaria, que es también nuestra pregunta del día, fíjense lo que ha dicho la Defensoría del Pueblo de Venezuela. El señor Tarek William Saab aseguró que Colombia debe hacer una indemnización al gobierno venezolano. ¿Por qué? Por todos los daños que, según él, ha producido el contrabando y la seguridad en la frontera a su país. Colombia debiera indemnizar al Estado venezolano y al pueblo venezolano por el daño que le ha venido causando por una ausencia de política de seguridad en la frontera. Debería indemnizar a los venezolanos por todos esos daños que nos han causado, por el contrabando de extracción, por los asesinatos, por la falta de seguridad en la frontera, por la legalización del contrabando, etcétera, etcétera.
Dos cosas importantes han pasado en la diplomacia internacional respecto de esta crisis humanitaria binacional. Una de ellas es que en las últimas horas, en su cuenta de Twitter, el presidente, el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper Pizano, ha dicho que propondrá a los países en conflicto como una solución la posibilidad de conformar una comisión binacional que vaya a la zona a verificar estas denuncias. Y la otra cosa importante que ha ocurrido es lo que ya, Jefferson, vimos en el seno de la OEA, la negativa de la mayor parte de los países en el seno de la OEA a hacer una reunión en la que se pudiera exponer este tema. ¿Qué dice la gente en ese coliseo, esa gente que viene de Venezuela? ¿Cómo recibieron ese rechazo de un montón de embajadores a esa posibilidad de discutir y de observar ese tema? Bueno, Yamil, la mayoría de las personas a quienes hemos consultado sobre eso digamos que han dicho que están indignadas, que de alguna manera no entienden por qué la mayoría de gobernantes están mirando hacia otro lado, inclusive en medio de la poca o mucha educación que tengan. Ellos aseguran que lo que ellos están viviendo es una clara violación de los derechos humanos y que no entienden cómo personas que gobiernan grandes países que en vías de desarrollo en todo el continente definitivamente no están del lado correcto de lo que es la realidad. Obviamente, pues ellos hablan en su condición de víctimas. Muchos han criticado también de alguna forma los ataques que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, no solamente en relación a la deportación, Yamit, y en relación a la persecución que ellos viven en territorio venezolano, sino las descalificaciones, las burlas. Hubo un hecho, por ejemplo, aquí, Yamit, que dolió mucho en ellos y fue ver al presidente Nicolás Maduro bailando cumbia. Quizás el problema no fue que bailara esa cumbia como tal, sino que lo hiciera en ese momento, que era un momento en el que, como usted lo puede ver, Yamit, estas personas no estaban pasando por el mejor momento, porque cuando ellos llegan acá a Colombia, pese a que reciben una atención en la medida de sus posibilidades del Estado colombiano, el momento de ese tránsito hasta que llegan al albergue, inclusive cuando están en el albergue, es una situación muy difícil. Imagínese usted, Yamit, estar con más de 300 personas en unas carpas, en un coliseo, cuando del otro lado de la frontera, claro, ellos lo tenían absolutamente todo, tenían un colchón, una cama, una Jefferson, casa. Y le quería preguntar por un dato que usted nos dio previamente. Es que supuestamente la cifra de personas que han venido de Venezuela está entre 9 y 12.000 personas, pero entiendo que en los albergues hay apenas 2.000 o 3.000. ¿Esos otros para dónde se fueron? ¿Dónde están? Yamid, esa es una gran preocupación que existe y creo que es el principal reto que tiene en este momento la atención que ha propuesto el presidente Juan Manuel Santos, porque como usted lo asegura son cerca de 2.000, 2.300 personas las que están en estos 11 albergues que ha habilitado el gobierno colombiano, pero el resto de las personas, unos se han ido para las casas de parientes, de familiares que viven aquí en norte de Santander, el departamento que colinda con el estado Táchira, otros también se han hecho beneficiarios de un programa que los ubica en distintas partes de Colombia, también con familiares, pero el resto usted se los puede encontrar en este lugar y en hoteles de paso, lo cual prácticamente teniendo en cuenta que cada día llegan más y más y más personas que se vienen de Venezuela, pues hace que esta crisis humanitaria cada día crezca y que muchos se pregunten hasta dónde va a llegar la acción del gobierno nacional, hasta dónde el gobierno colombiano va a poder atender esta crisis y hasta dónde todas las expectativas que les despertó el presidente Juan Manuel Santos a estas personas podrán ser cumplidas por el Estado colombiano. Muy bien, Jefferson. Es Jefferson Beltrán, nuestro subdirector y enviado especial a la frontera colombo-venezolana en el Puerto Internacional Simón Bolívar. Jefferson, gracias por la información y por favor, nuevamente, nuestro saludo solidario, nuestro abrazo de los latinoamericanos para todos esos colombianos y venezolanos que están allí. Yamid, le vamos a dar ese abrazo y vamos a seguir escuchándolos, Yamid, porque llama muchísimo la atención que ellos quieren es que los escuchen, ellos quieren que los entreviste, otros dicen, escúcheme nomás, yo quiero decirle que lo que usted dijo en cámara debe ser más ampliado o no está bien dicho, es mejor que lo digas de esta forma. Ellos quieren participar de los medios y por eso hemos querido emitir esa transmisión desde el lugar de la noticia, desde el Puente Internacional Simón Bolívar, el sitio que comparten Colombia y Venezuela y que hoy es el epicentro de una verdadera crisis humanitaria. Gracias, Jefferson. Y llegan además a una ciudad que en las pasadas horas ha dicho el Departamento Administrativo Nacional de Estadística que es la segunda ciudad con más desempleo en Colombia, así que ellos vienen además a una ciudad donde las oportunidades escasean. Gracias, Jefferson. A propósito del tema de hoy, les preguntamos a nuestros televidentes, en medio de la crisis fronteriza, el defensor del pueblo venezolano asegura que Colombia debería indemnizar a Venezuela. ¿Cuál es su opinión? Aquí les tenemos las primeras opiniones que nos han dado en las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico. Viviana
Juliana Marín dice: más bien el gobierno venezolano por violar los derechos humanos de los deportados, y contrabando no habría sin la complicidad de Guardia Nacional Bolivariana. Otro mensaje en Twitter, el trino de Saigoti 1. Asegura estar totalmente de acuerdo. Solamente en el Táchira hay 4.500 niños en las escuelas, muchos tienen pensiones. Y el trino número 3 viene de Carmenza, quien opina lo siguiente: eso pasa cuando en realidad no hay un gobierno que respalde y permita tanta atrocidad. Es momento de hacer una pausa. En segundos hay más en la noche. Ya regresamos con La Noche.